Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Una de las cosas que hemos aprendido a lo largo de esta serie de sermones es que el único ser que es totalmente independiente, el único ser que no depende de nada ni de nadie para su existencia y felicidad, es Dios. Él es la causa primera de todas las cosas, pero Él a su vez no fue causado por nada ni por nadie. Dios es Dios porque Él es totalmente independiente. Y es el único Dios porque ningún ser vivo posee las características que Él posee y que hace posible esa independencia. Él existe desde siempre, nunca tuvo principio, nunca tendrá fin, y todo aquello que le hace glorioso y bienaventurado se encuentra en sí mismo. Por eso es Dios, el único Dios vivo y verdadero. El hombre, en cambio, es un ser totalmente dependiente. A pesar de ser la criatura más excelsa de todos los seres vivos que pueblan el planeta, creado a la imagen y semejanza de Dios, nunca dejará de ser el hombre precisamente eso, una criatura, y como tal, dependiente en todo de su Creador. Como dice el salmista en el Salmo 100, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Por cuanto Él nos hizo, somos su pueblo, su posesión. Y no pienso que Dios esté hablando aquí en el Salmo de Israel únicamente. No olviden que el Salmo 100 comienza con una invitación dirigida a todos los habitantes de la tierra para servir y adorar a Dios. Todos los pueblos de la tierra son suyos porque Él los hizo. Pero por esta misma razón, porque somos sus criaturas, dependemos de Él en todo, como las ovejas dependen de un pastor. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Este mundo es el prado de Dios, y es a través de este prado que Él provee a los hombres, a todos los hombres, indistintamente de todas las cosas que los hombres necesitan. Así que Él no depende de nadie, pero nosotros dependemos enteramente de Él. Ese fue básicamente el mensaje que Pablo dio en el Areópago cuando habló a los atenienses acerca del Dios no conocido. Hechos capítulo 17. Hechos capítulo 17, versículos 24 al 28. Hechos capítulo 17, versículos 24 al 28. Dice Pablo aquí, hablando a los atenienses que eran idólatras: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es adorado por manos de hombres, como si Él necesitase de algo. No, Él no necesita de nada, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios, que en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente Él no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas han dicho, porque linaje suyo somos. Él no depende de nada, pero el hombre depende enteramente de Dios, aunque en su orgullo y en su soberbia no quiera reconocerlo. Dice Pablo aquí, Dios es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Sin su ayuda no podríamos subsistir un solo segundo. Ahora bien, precisamente porque somos seres dependientes, y porque ese sentido de dependencia se encuentra profundamente arraigado en nuestros corazones, aun sea a nivel inconsciente, los seres humanos no podemos vivir sin Dios.
Los seres humanos no podemos vivir sin Dios. Y como no podemos vivir sin Dios, cuando no adoramos y servimos al que es verdadero, entonces por necesidad nos inventamos uno falso a quien servir y adorar. El hombre no puede vivir sin Dios. Por tanto, cuando no sirve y adora al Dios verdadero, por necesidad se inventa uno falso al que poder servir y adorar. Eso es lo que Pablo nos explica en Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice el apóstol Pablo: la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. De modo que los hombres no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Los hombres desecharon el testimonio que Dios ha dado de sí mismo a través de la creación. Y en vez de glorificar a Dios, y en vez de ser agradecidos con Él por todos los dones inmerecidos que recibimos de su mano, ¿qué ha hecho el hombre? Se ha envanecido en sus razonamientos, dice Pablo, su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Más adelante añade: cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Rechazaron al Dios verdadero, pero como no pueden vivir sin Dios, el asunto no se detuvo allí, lo sustituyeron por dioses falsos. Siendo como somos seres dependientes, no podemos vivir sin Dios. Y porque Dios conoce esa realidad del ser humano, es que Dios abre el decálogo con estas palabras: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa es la base que sustenta todos los otros mandamientos. De hecho, este es el andamiaje que sostiene toda la vida, todos los muros, todas las paredes de la religión verdadera. Mi amigo, el asunto no es tener un Dios al cual adorar. Hay personas que dicen: lo importante es que cada uno tenga su Dios y le sirva íntegramente. No, mi amigo. El asunto no es tener un Dios al cual adorar. El asunto es adorar al Dios vivo y verdadero. El Dios que se nos revela a través de la creación, pero que de manera especial y particular se nos ha revelado en su palabra. Es el Dios de la creación y de la Biblia quien proclama en el Decálogo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. El Dios que habla en el Sinaí requiere exclusividad absoluta. Él no comparte con nadie su derecho divino a ser adorado y servido como Dios. Como dice a través del profeta Isaías: yo Jehová, este es mi nombre, y a otro yo no daré mi gloria. No daré mi gloria. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué este exclusivismo en Dios? La semana pasada nos detuvimos a considerar este asunto, la razón que está detrás del primer mandamiento. ¿Por qué no debemos adorar a otro Dios que no sea ese que habló en el Sinaí? Por la sencilla razón de que no existe ningún otro. Porque no existe ningún otro. Dios se conoce a sí mismo. Y Él conoce todas las cosas que ha creado. Y Él sabe que no hay nada que se le iguale. Él sabe perfectamente que no existe otro Dios fuera de Él. De modo que al prohibir la idolatría, Él está actuando conforme a la verdad. Dios está diciendo a sus criaturas: no existe Dios alguno fuera de mí. No existe nadie en todo el universo que posea las características que yo poseo. No hay nadie en todo el universo que haga las cosas que yo hago. Por tanto, actuando en conformidad con este hecho incontrovertible, prohíbo que tengan otros dioses fuera de mí. Pero Dios no está actuando aquí conforme a la verdad únicamente, sino también conforme a su amor.
Él no quiere que confiemos en una ilusión. Él no quiere que confiemos en una mentira cuando podemos descansar en un Dios real y enteramente confiable. Jeremías capítulo 2. Jeremías capítulo 2, a partir del versículo 9. Dice Dios aquí que el pueblo de Israel había comenzado a hablar en nombre de Baal, se habían olvidado de Dios. Y dice ahora el Señor a través de su profeta en el versículo 9, por tanto contenderé aún con vosotros, dijo Jehová, y con los hijos de vuestros hijos pleitearé. Porque pasad a las costas de Quitim, y mirad, y enviad a Cedar, y considerad cuidadosamente, y ved si se ha hecho cosa semejante a esta. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses? Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Espantaos, cielos, sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva, y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Darle la espalda a Dios para confiar en un ídolo es dejar de un lado una fuente de agua viva para depender de una cisterna rota que no puede retener el agua. Al decir en el primer mandamiento, Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Dios está preservando su gloria, pero está procurando también nuestro bienestar. La palabra de Dios advierte que los que sirven diligentemente a otro Dios serán traspasados de muchos dolores, y el Señor no desea nuestro mal, Él desea nuestro bien. He aquí entonces la razón por la que no debemos tener dioses ajenos delante del verdadero Dios. No existe ningún otro. Ahora bien, ¿qué es en esencia lo que se nos ordena en el primer mandamiento? Ya vimos su razón de ser. Veamos ahora en segundo lugar su esencia, la esencia del mandamiento. ¿Qué es lo que se nos pide en el primer mandamiento? Bueno, la respuesta es fácil. Negativamente, que no debemos tener otro Dios aparte del único Dios vivo y verdadero. Positivamente, que debemos tenerle a Él como nuestro Dios. Hay un aspecto negativo, hay un aspecto positivo. No debemos tener otro Dios fuera de Dios, pero positivamente debemos tenerle a Él como nuestro Dios. Y hay muchos detalles envueltos en esto que veremos más adelante en otros sermones, pero si nos vamos a la esencia del mandamiento, esto es básicamente lo que ordena. Debemos tener a Jehová como nuestro Dios exclusivamente. Es esta idea la que está detrás del discurso de Josué en Siquem, cuando se despidió formalmente de Israel un poco antes de su muerte. Josué capítulo 24. Josué capítulo 24. ¿Cuál es la esencia del mandamiento? Debemos tener a Jehová como nuestro Dios exclusivamente. Josué capítulo 24, versículo 14 y 15. Ahora pues, dice este líder al pueblo, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Josué está llamando al pueblo aquí a hacer una elección. Escogeos hoy a quien sirváis. Ahora noten, hermanos, que es una decisión radical. No puede ser uno y otro. Ni siquiera podemos tener un arreglo y decir, bueno, Dios te vamos a dar a ti la mejor parte. No, es uno u otro. Es todo con Dios o nada con Él. Escoger a Dios por Dios es desechar todos los otros dioses.
En palabras de Cristo en Mateo 6:24, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Dice Cristo radicalmente, no podéis servir a Dios y a las riquezas. No podéis. Literalmente, no podéis servir a Dios y a Mamón, el Dios de las riquezas. Si creo y confío en que Mamón, el Dios de las riquezas, una cuenta bancaria, sobre todo si es en dólares, puede darme una vida confortable y feliz, serviré a Mamón y lo amaré al punto de darle la espalda a Dios. Pero si en cambio creo y confío en que solo Dios es digno de ser amado y servido y confiado como Dios, me dedicaré a amarle y servirle a Él únicamente. Él y solo Él será el objeto de mi confianza y de mi deleite supremo. Ahora, noten algo importante aquí. Tanto en las palabras de Josué, en Josué 24, como en las del Señor, se conecta la idea de escoger a Dios con la de servirle y amarle. ¿Qué dice Josué? Versículo 14. Ahora pues, temed a Jehová, servidle con integridad, quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, y servid a Jehová. Y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres. Versículo al final, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. 6 veces se menciona la palabra servicio en el texto en una u otra forma, en solo 2 versículos. Y lo mismo vemos en la palabra de Cristo. Ninguno puede servir a dos señores. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Cuando hablamos de escoger a Dios como Dios, no nos referimos a un simple sentimiento religioso. Hay personas que dicen, no, mira, para mí lo más importante es Dios. Dios. Y a veces yo me pregunto, ¿cuál será el contenido que llena de significado esa palabra? Porque hasta el individuo merenguero que se para en una premiación a recibir un premio dice, doy gracias a Dios por el premio que me gané tocando merengue este año. Doy gracias a Dios. Pero hermanos, cuando aquí se habla de tener a Dios como Dios, no es un simple sentimiento religioso. Estamos hablando de una vida dedicada al servicio de Dios. Estamos hablando de reconocer que Él es el amo y nosotros los siervos, que Él es el que manda y nosotros los que obedecemos. En otras palabras, significa reconocerle como soberano, como aquel que tiene autoridad absoluta sobre nuestras vidas, y esto de forma exclusiva. Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 6, versículos 1 al 5. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra, la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos, sus mandamientos, los que yo te mando, tu hijo, tú, el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres, como decíamos la semana pasada. Cuando Dios dice algo que no es para hacernos la vida más miserable, es para hacernos bien. Pero dice ahora en el versículo 4, oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Cuántos dioses hay? Hay uno solo. Como dijo cierta niña en una clase de escuela dominical, hay uno solo porque en el mundo no caben dos. Dios es demasiado grande. ¿Cuántos dioses hay? Hay un solo Dios. Por tanto, consecuentemente, amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. No hay lugar aquí para interferencia alguna. Todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza. Es como el amor de un esposo por su esposa, en el que no caben partes terceras.
Cuando un hombre y una mujer entran en esa relación conyugal, están jurando fidelidad el uno al otro de por vida. De hecho, es interesante notar, hermanos, que cuando Dios dice, yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esa frase delante de mí en hebreo significa literalmente delante de mi cara. No tendrás dioses ajenos delante de mi cara. Tener otro Dios aparte de Dios es como abrazar a una mujer delante de la esposa. Es como cometer adulterio delante de la esposa. No tendrás dioses ajenos delante de mi cara. No me ofendas, dice Dios de ese modo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En ese pacto nuestro con Dios no caben terceras partes. Eso es infidelidad. Él quiere de nosotros todo el corazón, toda el alma, todas nuestras fuerzas. No una parte, ni siquiera la mejor parte. El todo completo. Y eso mismo demanda el Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Hermanos, si hay un argumento fuerte a favor de la deidad de Cristo es este. Cristo demanda en el Nuevo Testamento el mismo grado de fidelidad que Jehová Dios demanda en el Antiguo Testamento. En Mateo capítulo 10, versículo 37 dice el Señor, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y si alguien se asombra con esta demanda, en Lucas 14:26, el Señor añade a la lista nuestra propia vida. Él ha de reinar supremo en el corazón, por encima de todas las cosas, aún por encima de nuestra propia vida. No es que sea pecaminoso amar al padre o a la madre, no es que sea pecaminoso amar a los hijos o incluso amar la vida. No dice Pedro en primera de Pedro, si alguno quiere amar la vida, haga esto, haga aquello. Debemos amar la vida. La clave está en la frase más que a mí. Más que a mí. Todo aquello que amamos más que a Dios se ha convertido ipso facto en un ídolo. Y el mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese fue el problema con que se enfrentó aquel joven rico que se acercó al Señor para preguntarle por la vida eterna. Mateo capítulo 19. Mateo capítulo 19, versículo 16. Entonces vino uno y le dijo, Maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Hay dos problemas en este planteamiento del joven rico. En primer lugar, que este joven no ve en Cristo otra cosa que un maestro. Un buen maestro, pero nada más que eso, un maestro. Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Y en segundo lugar, que él piensa obtener la vida eterna por esfuerzo propio. Señor, dime, ¿cuál es el bien que yo tengo que hacer para poder ganar el cielo? En otras palabras, este joven no tenía una correcta perspectiva de Cristo, ni tampoco tenía una correcta perspectiva de sí mismo. El Señor corrige ambos errores en una forma magistral. Versículo 17. Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. El Señor le dice, joven, si solo soy un maestro, entonces no soy bueno. Porque bueno solo es Dios. Ahora, si aceptas que soy Dios, entonces puede llamarme bueno. Cristo está corrigiendo en la mente de este joven para que tenga una correcta perspectiva de quién era él. Pero en segundo lugar, estas mismas palabras sirven como telón de fondo para traer a la mente de este joven una correcta visión de sí mismo. ¿Deseas salvarte haciendo lo bueno? No, eso es imposible. Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Solo hay uno bueno, Dios. Y para hacerle ver más claramente su error, el Señor lleva a este joven a darle un vistazo a su corazón. No a su vida externa, porque esa parecía que estaba en orden, sino a lo que había en el interior. ¿Quieres entrar en la vida? Guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Versículo 18. Jesús le dijo, por los 10 mandamientos, no matarás,
no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, bueno, si es eso, yo todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. Este joven creía haber guardado todos los mandamientos desde su juventud, pero estaba violando el primero y más importante de todos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Su corazón estaba dividido entre Dios y Mamón. Y Cristo dice, eso es inaceptable. Jesús le dijo, versículo 21, ¿quieres ser perfecto? Anda, vende lo que tienes, dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. En otras palabras, joven, quebranta ese ídolo que adoras en el corazón y sígueme exclusivamente a mí. Y entonces serás perfecto. Perfecto. ¿Perfecto en qué sentido? Para los hebreos, esta palabra no significa lo que significa para nosotros. Para nosotros alguien perfecto es una persona que no comete errores e impecable. Para los hebreos, lo perfecto era lo completo, lo íntegro, lo que no estaba dividido. Por ejemplo, se dice de Noé en Génesis capítulo 6, versículo 9, que era perfecto. Y lo mismo se dice de Job en Job capítulo 1, versículo 1. Ahora, no es que estos hombres no pecaban ni cometían errores. La idea es que tanto Noé como Job servían a Dios íntegramente. Ellos no tenían un corazón dividido, pero tristemente del joven rico no se podía decir lo mismo. En su corazón había un altar a Mamón, al Dios de las riquezas, y este joven no estaba dispuesto a destruir el altar. Ahora, no es que para seguir a Dios hay que repartir las riquezas. Esa no es la idea que Cristo quiere poner en el corazón de este joven, como tampoco quiso poner en su corazón que para tener la vida eterna había que guardar los mandamientos. Lo que el Señor quiso hacerle ver era que él no podía guardar los mandamientos. Job era muy rico, aun cuando se dice de él que era perfecto. Pero su confianza y su descanso no se lo daban las riquezas, sino el saber que tenía el favor y el cuidado de Dios. ¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando lo perdió todo, se postró en tierra y adoró. ¿Cómo nosotros sabemos que este hombre rico en verdad no había puesto su corazón en las riquezas? Porque cuando Job lo perdió todo, se postró en tierra y adoró. La confianza de Job no estaba en sus muchas riquezas, sino en que Dios era su Dios. Job, capítulo 31. Job, capítulo 31, versículo 24 al 28. Noten cómo Job desvela en este texto su corazón. Dice él aquí mirando hacia atrás, aquella época de bonanza en la que él era un hombre rico. Dice Job, versículo 24, si puse en el oro mi esperanza, si dije al oro mi confianza eres tú, si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, si he mirado al sol cuando resplandecía o a la luna cuando iba hermosa y mi corazón se engañó en secreto y mi boca besó mi mano como diciendo, ¡ah! ¡Qué mano más productiva yo tengo! Esto también sería maldad juzgada porque habría negado al Dios soberano. Dice Job, cuando yo era rico, si en algún momento hubiese puesto mi corazón en las riquezas, eso hubiese sido una maldad, porque habría negado al Dios soberano. Ah, pastor, pero usted sabe muy bien que la historia no concluye allí. Sí, Job se postró y adoró, pero más adelante se deprimió con una depresión profunda y angustiosa. Sí, eso es cierto, pero hermanos, ¿por qué se deprimió Job? ¿No fue porque perdió sus riquezas? No fue por eso. Él se postró en tierra y adoró cuando eso sucedió. ¿Por qué se deprimió Job?
porque en su mente encontró cabida la idea de que Dios estaba contra él. Y como bien señala un comentarista, si Dios estaba contra él, su vida no solo perdía todo significado, sino que venía a ser una tragedia, la más espantosa de las tragedias. Perderlo todo no es nada, siempre y cuando no perdamos a Dios. Así piensa un hombre que no tiene el corazón dividido. Así debemos pensar nosotros si de veras queremos obedecer los 10 mandamientos, y el primero más que todo. Contemplando el asunto desde otra perspectiva, podemos decir que la esencia del primer mandamiento es que debemos encontrar en Dios nuestra plena satisfacción como seres humanos. ¿Qué significa obedecer el primer mandamiento? ¿Qué significa tener a Dios como nuestro Dios? Significa, simple y llanamente, estar plenamente satisfechos en Él. Veamos algunos textos, y al leerlos, por favor, hermanos, no olvidemos ni por un instante que fueron escritos por hombres que no habían sido aún glorificados, hombres sujetos a pasiones iguales que las nuestras. Salmo 4, versículos 6 al 7. ¿Qué significa tener a Dios como nuestro Dios? Significa estar plenamente satisfechos en Él. Salmo 4, versículos 6 al 7. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Y el salmista responde, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro, porque eso es el bien. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Ellos tenían almacenes llenos de grano y de mosto. Yo solo tenía a Dios y en mi corazón había más alegría. Salmo 16, versículo 1 al 2. Salmo 16, versículo 1 al 2. He aquí lo que significa obedecer el primer mandamiento. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. No existe el bien, oh Dios, fuera de ti. Versículo 4. Se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. No ofreceré yo sus libaciones de sangre, ni en mis labios tomaré sus nombres. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. David está mirando aquí al tiempo cuando se dividió la tierra de Israel por suerte. Y se decidió por suerte, esta es la porción de la tribu tal, esta es la porción de la tribu tal. Y David, contemplando esto en su imaginación, dice, allí en aquel momento dijeron, y esta es la porción de David, Jehová su Dios. Y dice David, qué hermosa la heredad que me ha tocado. Versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida, dice David. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Plenitud para siempre. Salmo 23, versículo 1, un texto por demás conocido. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Literalmente en hebreo, Jehová es mi pastor, nada desearé. ¿Qué puedo desear si ya tengo a Dios como mi pastor? Salmo 33, versículo 20 al 22. Nuestra alma espera a Jehová, nuestra ayuda y nuestro escudo es Él. Por tanto, en Él se alegrará nuestro corazón, pues en su santo nombre hemos confiado. Sea tu misericordia, oh Jehová, sobre nosotros, según esperamos en ti. Salmo 63, versículos 1 al 3. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, porque mejor es tu misericordia que la vida. Señor, tu misericordia es mejor que la vida misma. Salmo 73, versículo 25 al 28.
¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo el que de ti se aparta. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. En cuanto a mí, dice el salmista, el acercarme a Dios es el bien. Amados hermanos, amigos que nos visitan, es cuando se tiene esta conciencia que podemos decir que Dios es nuestro Dios. Tener a Dios por Dios es estar plenamente satisfechos en Él. El hombre que puede decir con integridad, en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien, ese hombre conoce a Dios y lo ha escogido como su Dios. Y no debemos pasar por alto el contraste que hace el salmista entre su forma de pensar y la de muchos otros. El salmista está haciendo aquí una clara distinción entre él y muchas de las personas que los rodean. Es como si él estuviera diciendo, muchos creen que su felicidad depende de tener una buena posición social, una casa cómoda y bien decorada, una buena figura, dinero en el banco, tener lo que está de última, ser popular. Ahora, en cuanto a mí, yo no pienso así, ellos piensan así, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. Su pensamiento no era modelado por el criterio de la mayoría. Él sabía perfectamente que muchos no compartían esta forma de pensar, aún dentro del pueblo de Dios, pero eso lo tenía sin cuidado, porque él había hecho una decisión. Él no tendría dioses ajenos delante del verdadero Dios. Esa es la esencia del primer mandamiento. Y nos preguntamos, hermanos, ¿qué tenían estos hombres sujetos a pasiones iguales que la nuestra? No eran superhombres, que seguramente tuvieron que luchar con las mismas inseguridades con que nosotros luchamos por el futuro y por todas las cosas, que seguramente sintieron en incontables ocasiones las seducciones del mundo y que sin embargo pudieron vivir a la luz del primer mandamiento. ¿Qué tenían ellos? Hermanos, la respuesta es muy simple. Tenían fe. Eso era todo. Tenían fe. Ellos creyeron realmente lo que Dios dice en su palabra acerca de sí mismo y lo que Dios dice en su palabra acerca de todas las cosas. Y como ellos veían a Dios en una justa perspectiva y veían el mundo en una correcta perspectiva, no cometieron la estupidez de confiar en las cosas del mundo dejando de confiar en Dios. Ellos tenían fe. Creían realmente que Dios era el creador de todas las cosas y que todas las cosas eran cosas creadas por Él. Y mirándolo todo a la luz de esta realidad que contemplaban por fe, a través de un proceso de pensamiento lógico, llegaron a la conclusión de que las cosas creadas no podían darle más satisfacción que aquel que las creó. Es un pensamiento lógico de fe. Y de ese modo, escogieron a Dios como su Dios antes que escoger las cosas. Hebreos capítulo 11. Versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés tenía delante de sí un futuro promisorio en el palacio de Faraón. Y añadido a esto la oportunidad de disfrutar los deleites temporales del pecado, algo bastante seductor para cualquier mortal. Pero en cambio escogió el camino de la obediencia, aunque esto significara por el momento ser maltratado con el pueblo de Dios. Y nos preguntamos, ¿dónde está la clave de su victoria sobre el pecado?
El autor de la epístola responde claramente. La clave para la victoria debemos buscarla en su fe. Por la fe, por la fe, por la fe, dice el autor. Él escogió lo que escogió porque tuvo fe, porque confió en la promesa de Dios. Moisés creyó que Dios era veraz y creyó que lo que Cristo ofrecía, mirándolo por la fe, porque Cristo no había venido, miró y vio que lo que Cristo ofrecía era mejor que los deleites temporales del pecado. Hermanos, ¿qué es la fe? Bueno, en este mismo capítulo de la epístola se nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera. Moisés tuvo tanta seguridad de que Dios era Dios, de que su palabra era veraz y de que Él cumpliría su promesa, que no se dejó seducir por los deleites temporales del pecado. Alguien dijo una vez, hermanos, pongan atención a estas palabras. Alguien dijo una vez, pecado es aquello que hacemos cuando nuestro corazón no está satisfecho en Dios. ¿Qué es pecado? Es todo aquello que hacemos cuando nuestro corazón no está satisfecho en Dios. Sigue diciendo este autor, nadie peca por deber. No es un deber pecar. Pecamos porque el pecado trae consigo una promesa de felicidad. Esta promesa nos esclaviza hasta que creemos que Dios es más deseable que la vida misma. Voy a repetir esto otra vez. Pecamos porque el pecado trae consigo una promesa de felicidad. Esta promesa nos esclaviza hasta que creemos que Dios es más deseable que la vida misma. Y este mismo autor dice en otro libro, el estar satisfecho con todo lo que Dios es para mí en Cristo es el poder para resistir las fascinantes tentaciones de la desobediencia. Hermanos, el pecado nos seduce cuando nos convence que Él tiene algo para nosotros, sin lo cual no estaremos satisfechos. Yo tengo algo para ti que no tienes aún, y sin lo cual no puedes ser feliz. Ahora, el hombre que realmente cree en Dios, y en la palabra de Dios, y que lo contempla todo con los ojos de la fe, tan pronto viene esta seducción del pecado, razona de este modo. ¿Qué satisfacción puede darme una cosa que el Creador de todas las cosas no me pueda proveer? ¿Cómo puede alguna cosa darme una felicidad que no pueda yo obtener en el Creador de todas las cosas? Así piensa el hombre de fe. ¿Cómo voy a cometer la insensatez de dejar de lado a aquel, según Hechos 17, quien da a todos vida y aliento y todas las cosas para venir a hacer ahora de las cosas un Dios? Es un asunto de fe. Es un asunto de fe. Y ahora yo te pregunto, ¿tú realmente crees que el Dios de la Biblia existe? ¿Tú lo crees? El Dios autosuficiente, que subsiste por sí mismo, eterno, inmutable, omnisciente, todopoderoso, omnipresente, bueno, justo, santo, veraz. ¿Tú crees que ese Dios existe? Si respondemos que sí, debemos preguntarnos ahora, ¿acaso dudo que ese Dios pueda satisfacerme por completo? Él es Jehová, el Dios que se basta a sí mismo. Y si Él se basta a sí mismo, no me va a bastar a mí. Hermanos, es cuando el pecado logra sembrar esa duda en nosotros que caemos en la idolatría. Y dirigimos nuestros afectos y nuestros deseos más profundos a otras cosas que no son Dios. Es por eso que algunos dicen que debemos ir a Dios para las grandes solemnidades y al diablo para los ratos agradables. A Dios
para las solemnidades, pero al diablo para los ratos agradables. Al lado de Dios, la santidad, pero no la alegría. La santidad, pero no la alegría. No, la alegría está del lado del diablo. Y yo te pregunto, ¿es así como tú piensas? Vamos a ser honestos. Vamos a ser honestos. ¿Es así como tú piensas? ¿O crees realmente lo que Dios dice de sí mismo en su palabra y lo que Dios dice acerca de todas las cosas? Porque si de veras lo crees, no cometerás la insensatez de dejar una fuente de agua viva para tratar de calmar tu sed en una cisterna rota que no puede retener el agua. Y cuando te veas en la disyuntiva de tomar una decisión, y de un lado tengas el agradar a Dios, el servir a Dios, el hacer la voluntad de Dios, y del otro lado tengas el agradar a tu carne, y el agradar al mundo, y a tus deseos, y el tener el favor de los demás, y ser popular, etcétera, etcétera, con los ojos de la fe verás a Dios en toda su belleza y majestad, y verás al mundo en toda su pequeñez, y entonces harás una decisión correcta. Eso fue lo que llevó al apóstol Pablo a decir en Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 8, cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y cuando yo veo todo lo que yo tenía como una ganancia, hoy en Cristo, lo veo como una basura. Y la palabra literal que usa Pablo es estiércol. Dice Pablo, ahora que tengo una nueva luz, aquellas cosas que yo apreciaba, ahora las veo como estiércol. Hermanos, qué pequeñas se ven las cosas desde las alturas. Cuando uno va subiendo en un avión, no en un país como este, porque en el aeropuerto hay muchos edificios altos alrededor, pero cuando uno sale de una ciudad como Miami, o Newark, o Nueva York, y uno ve desde los carros esos edificios tan altos, mientras el avión se va elevando, uno comienza a ver la gente tan chiquita y los edificios tan pequeños. Hermanos, es desde arriba que vemos el mundo en su tamaño real. Y cuando lo vemos en su verdadero tamaño, hacemos uso de las cosas, pero no permitimos que atrapen nuestro corazón. Amado hermano, nunca olvides esto. Terminamos siendo esclavos de aquello que apreciamos. Por eso Cristo habla de servir. No podemos servir a Dios y a las riquezas, porque terminamos siendo esclavos de aquello que apreciamos. Por eso, amado hermano, la clave está en ver a Dios en toda su majestad, en ver a Dios en toda su belleza, en ver a Dios en todo su esplendor, de tal manera que estemos plenamente satisfechos en Él y solo en Él. Eso es tener a Dios por Dios. Para concluir, quisiera traer unas breves palabras de aplicación. Amados hermanos en Cristo, y hablo ahora a todos aquellos que han venido al Señor en arrepentimiento y fe, y que pueden decir con plena certeza que el Dios de la creación y de las Escrituras es su Dios. A esos hablo, amado hermano. El domingo pasado vimos que aún los creyentes genuinos pueden en un momento dado caer en el pecado de la idolatría. Los creyentes pueden caer en un momento dado en el pecado de la idolatría. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta en 1 Corintios 10:14 a huir de la idolatría, y está hablando a creyentes. Y Juan nos advierte en su primera carta que nos guardemos de los ídolos. Tan pronto nuestros corazones se van detrás de cualquier cosa fuera de Dios, y pretendemos encontrar en esto una satisfacción y una felicidad que supuestamente no tenemos en Dios, hemos levantado un ídolo y hemos deshonrado tremendamente a Dios. Hermano, escucha una vez más el lenguaje de indignación que usa Dios en Jeremías 2. Hermanos, hay indignación en estas palabras. Jeremías capítulo 2, versículos 11 al 13. ¿Acaso alguna nación ha cambiado sus dioses? Aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Y Dios ahora, revelando su corazón dolido a su pueblo, dice: espantaos, cielos, sobre esto, horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová.
No fue poca cosa lo que hicieron estos judíos. 2 males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y dice Dios, desolaos y horrorizaos. Hermano, puede ser el dinero, el placer, la comodidad, la esposa, el esposo, los hijos, cualquier cosa. Ningún creyente verdadero compartirá permanentemente su devoción a Dios con ninguna de esas cosas. Pero hermanos, cualquiera puede en un momento dado ser seducido a buscar su felicidad en esas cosas. De hecho, continuamente seremos tentados a hacer esto. Continuamente. Amados hermanos, solo podremos luchar efectivamente en contra de esta tentación cuando estemos plenamente satisfechos en Dios. Cuando contemplemos con los ojos de la fe todo lo que Dios es para nosotros en Cristo. Por esto Juan dice en su primera carta, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Nuestra fe. El mundo está lleno de cosas que intentan seducir el corazón del creyente para que se aparte de Dios. Y lo único que puede detener esos dardos de fuego del maligno es el escudo de la fe. Debemos levantarnos por encima de esas cosas que se ven y que se ven tan bonitas para ver con los ojos de la fe las cosas que no se ven. Moisés pudo resistir la seducción de los deleites temporales del pecado porque tenía su mirada puesta en el galardón. Dice el autor de Hebreos, se sostuvo como viendo al invisible. ¿Y cómo veía al invisible? Con los ojos de la fe. La clave de la victoria no está, mi amado hermano, en haber creído en Dios. La clave de la victoria, amado hermano, no está en haber creído en Dios. Es en seguirle creyendo minuto tras minuto. En seguir creyendo lo que Dios dice de sí mismo en su palabra y lo que Él dice acerca de todas las cosas. Y Él dice que son vanidad. Amado hermano, disfruta las cosas que Dios te da. No somos ascetas. Disfruta las cosas que Dios te da, pero nunca hagas de ellas un Dios. Nunca se desvíe tu corazón para apartarse de aquel que creó todas las cosas. Y si Dios se place en prosperarte y en proveerte en abundancia, disfrútalo, pero medita continuamente en las palabras de Pablo en 1 Timoteo 6:17 y atesóralas en tu corazón. A los ricos de este mundo, de este siglo, manda que no sean altivos, que no pongan su esperanza en las riquezas, porque son inciertas, sino en el Dios vivo, que da todas las cosas en abundancia. ¿Para qué? Para que las disfrutemos. Hermanos, Él nos da las cosas para que las disfrutemos, pero no debemos poner en ellas nuestra esperanza, dice Pablo, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas. Y tú, mi amigo que nos visitas en esta mañana, ¿qué puedes decir acerca de ti mismo? Jóvenes que están en medio nuestro, jóvenes, adolescentes, jóvenes, que por años y años han escuchado hablar desde este púlpito de la grandeza, de la majestad, de la gloria, de la belleza de Dios. Puedes decir con certeza que ese Dios es tu Dios. Puedes venir a Él en momentos de necesidad como un hijo delante de un padre. Tú puedes decir con una limpia conciencia que no tienes el corazón dividido, que no tienes dioses ajenos delante del verdadero Dios. O perteneces al grupo, bastante numeroso por cierto, de aquellos que saben que el Evangelio es la verdad. Y lo saben, pero tienen otros altares en su corazón que no desean derribar.
Un altar al placer, a las diversiones, al mundo y su fascinación, a la popularidad, a ser aceptados por la mayoría, etcétera, etcétera. Mi amigo, adulto, hombre, mujer, joven, hay un Dios en los cielos que creó todas las cosas. Un Dios grande, soberano, eterno, inmutable, todopoderoso, omnisciente, omnipresente, santo, justo, bueno, veraz. Y ese Dios algún día será tu juez y te juzgará a la luz de esta misma ley que estamos estudiando aquí los domingos en la mañana, y te encontrará falto y te condenará porque es un Dios justo. Pero mi amigo, ese no tiene que ser tu fin. Ese no tiene que ser tu fin. Ese Dios hizo provisión a través de la encarnación, muerte y resurrección de su propio Hijo, Jesucristo, para venir a ser el Dios y Padre de todos aquellos que creen en Él para vida eterna. Oh, que Dios abra tus ojos. Oh, que Dios abra tus ojos para que veas los ídolos que adoras tal cual son, como cisternas rotas que no retienen agua, como una ilusión engañosa que te arrastrará a una vida miserable aquí y a una eterna insatisfacción si mueres sumergido en tu idolatría.